Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por su tiempo, por la puntualidad en asistencia a este conversatorio, este webinar que tendremos el día de hoy. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU. Le damos la más cordial bienvenida y esperemos que el contenido que hoy día vamos a abordar sea de total interés y pueda ser replicado también dentro de sus organizaciones. La asociación este año ha cumplido 60 años de vida institucional, siempre con el objetivo, la finalidad de fomentar, promover y generar buenas prácticas entre los asociados, entre los equipos de recursos humanos de diversos rubros que tenemos, y también podamos compartirlos abiertamente al mundo de gestión humana. Contamos con más de 200 empresas socias, tenemos socios independientes, toda una gama de beneficios que acompañan y son de total provecho para las empresas. Queremos también acompañarlos en el crecimiento del negocio a través de diferentes plataformas que contamos para que puedan promover sus soluciones, sus productos, etcétera. También contamos con 7 comunidades que son lideradas por expertos en temas como compensaciones, relaciones laborales, talento, diversidad e inclusión, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo y por ahí una comunidad más que se me debe estar olvidando. Estas comunidades se reúnen de manera frecuente, conversan, se llevan tareas, promueven sus prácticas también, y contamos también con una revista digital. Acabamos de lanzar este lunes nuestra 16ª edición, con un contenido muy potente, en donde los invitamos a que la lean, a que nos escriban también si es que tienen alguna nota, un artículo que les interesaría subirlo a la revista. Así que con todo gusto lo podemos analizar y conversar al respecto. El día de hoy vamos a tener a nuestros amigos de Mercer, grandes amigos, Adriana y Renzo, socios y amigos de la casa. Adriana Villalba es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Católica Andrés Bello, es consultora de talento, cuenta con más de 10 años de experiencia, le apasiona conectar clientes a soluciones que permitan a las organizaciones maximizar el potencial del talento y por ende incrementar la rentabilidad en sus negocios. Muchas gracias, Adriana. También contamos con Renzo Carpio. Renzo tiene más de 5 años de experiencia implementando proyectos de compensación y gestión del talento. Cuenta con un máster en dirección de personas por la Universidad de Navarra. Es ingeniero industrial de la Universidad de Piura. Y actualmente es consultor senior
en Mercer Perú y lidera programas de capacitación Mercer Learning. Muchas gracias, Renzo, también por contar el día de hoy con su presencia. Algunas recomendaciones para, en caso tengan preguntas, consultas, dudas, quejas, reclamos, a través de la opción del Q&A de la opción de Zoom, o a través, si nos están siguiendo en Facebook, nos pueden dejar un comentario, indicar su nombre, apellido, ¿no? Y a quién va dirigida la pregunta o la consulta, si a Adriana o a Renzo. Y nada, espero que sea un espacio muy enriquecedor, así que le damos la cordial bienvenida a Adriana, Renzo. Los dejo. Muchas gracias, David. Y gracias a todo el equipo de Perú por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto participar con ustedes y poder además compartir nuestra experiencia de los distintos tópicos que tocamos y que vamos investigando en el mercado y que creo que pueden ser de interés para la comunidad. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que aprovechen este webinar de esta tarde. Para ir entrando en materia, bueno, primero me van a perdonar que estoy un poco ronca, pero vamos a avanzar bien. Les cuento un poco el contenido. Vamos a hablar primero de la visión general de los datos, de dónde provienen estos datos que vamos a ver a lo largo de toda la presentación y que vamos a estar conversando Renzo y yo. Vamos a hacer algunas comparaciones en términos de compensaciones, que es el tema, digamos, que vamos a tratar hoy, de cómo está Perú frente a Latinoamérica. De hecho, es una de las grandes razones por las que estamos Ren y yo acá, porque Renzo no solamente es consultor para Perú, Renzo es consultor del Hub de Latinoamérica en Mercer. Entonces, tiene una visión bastante amplia que va a sumar mucho acá. Luego vamos a hablar de la compensación total en Perú y vamos a hablar o vamos a tocar una mirada muy general de beneficios que también tocamos en esta encuesta, ¿no? Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente, Mati, porfa. ¿De dónde y por qué estamos compartiendo los resultados en la tarde de hoy con ustedes? Nosotros hemos hecho una encuesta y hacemos anualmente una encuesta salarial en toda la región de Latinoamérica y el mundo, en todos los países donde está presente Mercer. Y lo que vamos a compartir con ustedes hoy es un poco los resultados que hemos encontrado en esta encuesta de Perú. Para que tengan un poco idea de la data, esta data cuenta con 283 organizaciones participantes, 2.898 puestos con data salarial disponible, el 36% de las mujeres de esta encuesta están en posiciones de liderazgo y 34%, tenemos 34% de mujeres en la muestra. Estamos hablando de una encuesta que, si bien tiene 283 organizaciones participantes, tiene más de 90.000 ocupantes dentro de la encuesta, y esto nos ayuda a tener data, no solamente data real que recabamos año a año, sino a tener una tendencia bastante interesante, representativa del mercado peruano. Se preguntarán qué tipo de organizaciones o qué tipo de empresas forman parte de esta muestra. Tenemos empresas, la verdad yo siempre lo explico así, nuestra muestra, y nos enfocamos mucho en tener una muestra muy heterogénea. El 15% de las empresas este año son del rubro de consumo masivo, de manufactura, 9% de lo que sería el sector de farmacia, lo llamamos en Mercer Ciencias de la Vida, el 9% de alta tecnología, servicios financieros y otras industrias. De todos los rubros que, como les digo, nos ayuda a tener una muestra bastante representativa de lo que es el mercado peruano. Entonces, creo que sin más, vamos a entrar a compartirles un poco los resultados y algunas comparaciones que hemos hecho con Latam. Yo creo que, Ren, acá tú eres el indicado para que nos cuentes un poco qué ha sucedido con los indicadores macroeconómicos, que creo que
han sido de interés de todos los que estamos en este mundo de recursos humanos y sobre todo los que estamos en el mundo de compensaciones, ¿no? Gracias, Adri. Sí, aquí básicamente en temas de compensaciones, algo que siempre nos importa a nosotros es la inflación. Yo creo que cuando hablamos de compensaciones, de gestión humana, de incrementos, la inflación en Perú al menos es uno de los indicadores más preponderantes en temas macroeconómicos, pero también nos gusta ver otros que lo complementan, como lo es el PBI y también por este tipo de año que estamos viviendo y desde el año pasado, el desempleo. Si vemos el PBI del Perú este año se proyecta terminar en 11.9%. De hecho, si vemos en comparación a la región, países como Chile, Colombia, México y Brasil, tenemos un proyectado más alto, pero hay que contrastarlo con la caída que tuvimos el año pasado, que también fue aproximadamente entre 10 y 11%. Entonces, evidentemente, esto nosotros le llamamos el efecto rebote, esta recuperación económica que se tiene que dar, y definitivamente esto es un proyectado al cierre de año, pero como sabemos, la incertidumbre económica que hoy vivimos, la incertidumbre política que hoy vivimos, podría mover este número y sigue siendo una preocupación latente cada vez que yo converso con las empresas, con diferentes clientes, tanto a nivel nacional como regional, porque pues no se sabe exactamente cómo va a establecerse el mercado, ¿no? Todavía seguimos teniendo altas y bajas, todavía tenemos siguiendo este movimiento político que no nos deja clara la visión del mercado. Por ende, pues, si bien es cierto, tenemos el indicador de PBI más alto, esto no necesariamente nos está dando un indicador de que realmente nos está yendo bien, de que el mercado probablemente vaya a mejor. Como otro punto, el desempleo, que vemos que Perú pues tiene un nivel del 8.4% de desempleo para este año, ha aumentado. En Perú en particular es un país donde tenemos gran parte del empleo informal, ¿no? De modo de que este indicador pues nos puede dar cierta visión del nivel de desempleo en el país. Sin embargo, en términos reales, también tenemos que ver todo este lado informal de la economía informal que envuelve nuestro país, que a lo mejor nos puede dar un número mucho más real de lo que realmente puede estar pasando. Pero lo que definitivamente es cierto es que el año pasado hubieron empresas que tuvieron que hacer cortes, hubieron personas que tuvieron que salir de puestos, y esto evidentemente por temas de pandemia. Y por último, la inflación que ha aumentado. Hay que recordar de que Perú típicamente en los últimos años ha tenido una inflación del 2-3%. Realmente los niveles de inflación se han conservado bastante estables en Perú los últimos 5 años. Sin embargo, este año y el año pasado hemos visto que eso está, digamos que de alguna manera desestabilizándose. No necesariamente significa de que las empresas tengan que llevar a niveles de incrementos salariales mucho más altos. Vamos a hablar sobre eso también, pero sí vemos que los niveles de precio, y lo hemos visto pues en el día a día, salen las noticias constantemente, de que el precio de los bienes poco a poco han ido aumentando conforme ha venido pasando el año. Entonces se dan cuenta, aquí no hemos comparado evidentemente países como lo pueden ser Argentina, como lo pueden ser Venezuela, y esto básicamente porque son países que tienen niveles de inflación, niveles o indicadores macroeconómicos muy distintos a los de la región. Y bueno, Adri, que ha vivido y es de Venezuela, nos podría dar un poco más de loop con respecto a estos países y también de cómo se comporta los incrementos en comparación a estos indicadores, ¿no? Gracias, Ren. Sí, de hecho, les voy a contar acá un poco acerca del tema de los incrementos salariales y más adelante, de todas maneras, vamos a conversar este tema que mencionó Ren sobre qué han hecho algunos países o algunas acciones que han hecho los países en términos de la compensación ante coyunturas como las que estamos viviendo. Pero primero les cuento un poquito sobre el tema de incrementos salariales. Muchos clientes me vienen preguntando si, y hemos tenido inquietudes y llamadas les diría que durante los últimos 3 meses con mucha fuerza, sobre todo septiembre, octubre, noviembre, de clientes con muchas preocupaciones que debe estar sucediendo en sus empresas con seguridad, si el mercado se había movido más de lo que habían dicho en las proyecciones que nosotros estábamos dando, o si las empresas estaban dando un segundo incremento salarial. Y la respuesta es no. El mercado, la verdad es que se movió como se solía mover todos los años, digamos, antes de la pandemia. En el mes de marzo y en el mes de abril se otorgaron los incrementos salariales como se vienen otorgando año a año. Este año, para el caso puntual de Perú, hubo un incremento de 3.4% promedio y se proyecta para el próximo año un 3%. Y acá
hablando lo que mencionaba Ren de la inflación, que es muy importante, los clientes me decían, bueno, Adriana, pero ¿cómo los incrementos se cierran en 3.4 si estamos proyectando una inflación de un poco más de 5%? Y la respuesta es que el mercado, la verdad, si bien otorga un incremento promedio, no es lo que recibe todas las personas. Y usualmente lo que hacen muchas empresas con buenas prácticas de talento, sobre todo en estos temas de incrementos salariales, es que suelen otorgar un par de puntos porcentuales adicionales al promedio a aquellas personas con alto potencial que se encuentran ocupando posiciones críticas o que están en posiciones core de negocio. Entonces, si bien el promedio es 3.4, yo les diría que una buena o un buen porcentaje de la población que está en posiciones críticas y core de negocio suele recibir porcentajes adicionales de incremento. Luego tenemos otros países como Brasil y Chile que sí claramente cubrieron, digamos, su porcentaje de inflación. Y un tema que no me parece menor mencionar y que se los he dicho un poco para generar calma a algunos corporativos, algunos gerentes de recursos humanos, es que la verdad es que en Perú, en los últimos 5 años, veníamos dando incrementos promedios. No estoy hablando ni siquiera de esta población de alto nivel o que están en posiciones críticas. Veníamos dando incrementos promedios de un 2% por encima de la inflación. Entonces, no quiero decir con esto que ya lo habíamos recuperado, pero que de alguna manera el mercado peruano sí venía siendo bastante más agresivo en dar incrementos salariales por encima de lo que es la inflación. Entonces, eso nos llevó, y ya lo vamos a ver ahorita que vamos a seguir viendo datos de LATAM, a ocupar importantes posiciones en Latinoamérica en nuestras estructuras salariales. Las estructuras salariales de Perú son bastante competitivas. Ahora, sí creo que lo que nos ha pegado bastante ha sido el tema del dólar, ha tenido un impacto importante, y estos gráficos muestran muy bien el impacto que ha tenido el dólar, porque el año pasado, cuando nosotros mostrábamos estos gráficos, Perú estaba de primer o de segundo lugar, no me acuerdo, creo que era de primer lugar a nivel gerencial, y a nivel de contribuidores individuales estábamos de segundo. Entonces, solamente al yo pasar los paquetes salariales de soles a dólares, eso genera una caída de aproximadamente el 9%, y esto se habla mucho con lo que es con lo que ha sido la devaluación de la moneda durante el año, que si no estoy mal ha sido algo de 12.8 o por ahí. Entonces, evidentemente el tema del dólar nos desposiciona un poco frente a la región, porque bueno, acá sí vemos que ya no somos los primeros ni los segundos, estamos de terceros en el mundo gerencial, y quisimos hacer una vista de contribuidores individuales y también nos posicionamos de tercero. Luego están otros países como Brasil, como México, en el caso de los niveles gerenciales, que a pesar de ser un país bastante grande, no son necesariamente los más competitivos en términos de salario. Lo que sí les puedo decir es que en términos de propuesta de valor están bastante más avanzados que nosotros. Pero a mí me gustaría, Ren, que nos cuentes qué pasa si a todo este tema de la inflación, los incrementos salariales, el dólar, le metemos la variable de costo de vida. Perfecto, Adri, muchas gracias. Sí, nosotros también tenemos en parte un estudio que posiciona o hace el cálculo del índice de costo de vida en la región, y un poco que podemos ver que en cierta medida podemos obedecer esta línea. Si bien la línea morada nos indica el posicionamiento de costo de vida, evidentemente Ecuador, por el tema de que ellos reciben el pago en dólares, su costo de vida es mayor, lo cual lo posiciona en un segundo puesto. Hace sentido de que esté ahí. Chile está ligeramente un poco por debajo, pero también está como que entre los top en temas de costo de vida, está como número 1 en temas de pago, ¿ok? Sin embargo, como un tercer punto vemos a Brasil, donde el costo de vida es menor en comparación al del Perú. Sin embargo, lo encontramos en un tercer lugar. Y Perú, pues,
a pesar de que tiene un costo de vida ligeramente mayor que el de Brasil, lo encontramos en un cuarto lugar, bajando, de hecho, igual como mencionaba Adri, Perú para este tipo de análisis que hacíamos estaba entre los primeros dos y en algún momento en el tercer lugar, pero vemos que ha bajado y esto es un tema que afecta directamente con el tema del tipo de cambio, los salarios de por sí ya se vuelven menos competitivos y en el caso de Brasil también ha comenzado a utilizar ciertas políticas para contrarrestar la inflación que tenían, que de hecho les había afectado en el país por algunos años hacia atrás. Sí que de alguna manera podemos ver que en temas de costo de vida ciertamente obedece este ranking que hacemos en niveles de pagos gerenciales. Bueno, en este caso mostramos el pago de los gerentes generales. Sin embargo, en el caso de Perú, pues que antes, en años previos, estábamos un poco más competitivos en comparación a la región, este año salimos un poco menos competitivos y es un tema que lo vinculamos directamente al tipo de cambio, ¿no? Y aquí, hablando de tipo de cambio, lo que preguntamos, porque también hubo un momento particular durante estas fechas, en los últimos meses, en los cuales el crecimiento del dólar era casi que diario, ¿no? Todos los días iba creciendo, creciendo por la incertidumbre política, por quién iba a ingresar. En ese momento creo que fue donde las empresas tomaron un poco más de preocupación estas noticias y nos comenzaron a tocar la puerta para preguntarnos si es que realmente deberían de considerar o no algún tipo de ajuste en su compensación, únicamente considerando el tipo de cambio, todo esto lo que estaba pasando. Evidentemente era un momento de incertidumbre y decidimos hacer una encuesta rápida a nuestra base de datos para poder preguntarles a las empresas si realmente pensaban o no cambiar el salario, ya sea a dólar o a euros, ¿no? A una moneda un poco más dura, más estable que el sol, a algún grupo específico de su empresa. No los dejamos ni a niveles ni a nada, simplemente fue una pregunta muy abierta. Y de hecho el 96% nos respondió de que no lo iban a hacer. Un 10% nos dijo que lo iba a evaluar para el 2022, dependiendo de la coyuntura, de que si realmente esto se volvía algo muy exagerado. Y de este 10% lo que nos dijeron es que se aplicarían cambios tanto en el base como en el incentivo de corto plazo, que pueden ser los bonos y comisiones, y principalmente para los altos directivos y ejecutivos. Entonces, esta planificación que se podía dar, se iba a dar únicamente para este grupo y en caso realmente ellos lo vean como algo crítico. Y otro tipo de ideas que salieron en las conversaciones que tuvimos con nuestros clientes fueron a aplicar algunos tipos de acciones como por ejemplo un bono que pueda ser compensable con la variación del tipo de cambio en caso se negocie con el directivo. Es decir, si es que algún ejecutivo pues mencionaba de que este tipo de cambio lo estaba afectando de una manera considerable en el salario o el grupo de ejecutivos lo estaba considerando como algo que lo perjudicaba mucho, se podía negociar algún tipo de bono compensatorio, pero no un incremento ni tampoco un tipo de un cambio de moneda en el sueldo general, ¿no? En algunos casos también se mencionó que se podía aplicar no solo para ejecutivos, sino para altos potenciales. Y en otros casos también se hablaba de tener un fondo de estabilización que busque, pues, compensar la caída potencial del salario de las personas únicamente por temas de costo del dólar. Y realmente aquí la pregunta siempre decimos, pues hay que ver que otros países que hayan pasado a lo mejor por casos similares, que es el caso de Argentina, el caso de Venezuela, donde ellos de alguna manera ya han pasado por esto, ¿no? Y ahí, Adri, creo que nos puedes dar un poco más de insight sobre ese punto. Sí, Ren, gracias. Sí, esto es súper importante porque, Mati, si quieres, sigamos en la lámina anterior. Este punto que mencionas es bien importante porque yo creo que hay otros países de la región que han pasado por situaciones similares a la nuestra, ¿no? O mejor dicho, felizmente nosotros no estamos en una situación muy cercana ni a Venezuela ni a Argentina, más parecido a lo que pasó en Brasil y México, que en algún momento, cada uno en determinadas coyunturas, su moneda perdió mucho posicionamiento frente al dólar. Y lo que nos decían un poco los colegas y conversando con clientes, tanto en Brasil como en México, es que ellos, y de hecho ambos países tienen una cultura muy poco paternalista con estos temas, simplemente asumían pues que su moneda, uno es el real, el peso mexicano, y en ambos países la determinación fue, pues esto va a pasar, esto es coyuntural,
y en el momento en que la moneda pierde peso frente al dólar, pues todos perdemos, pero en el momento que nos volvemos a posicionar, pues todos volvemos a tener, digamos, como que los mismos niveles de flujo de caja, si se quiere ver de alguna manera. Entonces, la respuesta tanto de nuestros consultores como de los clientes fue un no rotundo, no hicimos nada, no se hizo nada, y bueno, ambas monedas otra vez están bastante bien posicionadas frente al dólar. Casos distintos pasan en Venezuela y Argentina. En Venezuela y Argentina, ¿por qué pasan cosas distintas? Porque son culturas más paternalistas. Podría ser el caso de Venezuela, sí, no es el caso de Argentina, pero lo que sucede es que ambas economías a lo que se vieron enfrentadas fue a un control cambiario. Para los que no sepan qué es un control cambiario, simplemente se toma determinaciones en el Ministerio de Economía, en el Banco Central de la Reserva, de que se suspende los cambios a cualquier tipo de moneda dura, dólares o euros, y tú no tienes acceso a la divisa. Entonces, cuando empiezas a no tener acceso a la divisa, acá el dólar iba subiendo, pero si nosotros queríamos, todos los días podíamos comprar dólar, y seguimos pudiendo comprar dólar todos los días que queramos. Ninguno de nosotros como individuos tenemos un límite de compra diario. El límite de compra pues es lo que cada uno de nosotros determine. En estos países han habido distintos tipos de controles cambiarios. Les diría que mucho más restrictivo el de Venezuela, que era absoluto, y un poco parcial el de Argentina, que tenías como un límite diario. Pero al haber controles cambiarios, sí resultaba atractivo tener paquetes de compensación con otras monedas. De hecho, hoy en día, tanto en Venezuela como en Argentina, muchas empresas, sobre todo multilatinas, que se mantienen en ambos países, pagan el salario en dólares y algunos otros conceptos similares a lo que pueden ser nuestras gratificaciones acá en Perú, lo pagan también en dólares. Entonces, allí sí resulta atractivo como un tema de atracción, como un tema de retención también, porque pues el tener divisas en ese tipo de países te pone en una posición distinta, incluso de poder adquirir más cosas en economías donde funciona prácticamente un mercado negro. Entonces, eso básicamente era lo que les quería contar frente al tema del dólar. Yo creo que tenemos que seguir observando lo que está pasando en el mercado, y mientras tanto seguir manteniendo nuestros paquetes en soles, porque no hace sentido todavía tener los paquetes dolarizados. Otro tema que nos parece importante comentarles y que veamos cómo estamos frente a la región tiene que ver con las brechas salariales, ¿no? Y acá una de las cosas que nosotros venimos analizando en estas encuestas año a año es ver cuál es la diferencia de sueldos, porque la brecha salarial no solamente se establece en géneros, que sí que lo vamos a ver más adelante. Las brechas salariales también se establecen entre niveles de carrera. Entonces, una de las cosas que es bastante llamativo en Perú es que nosotros, si vemos los niveles bases de la organización, estoy hablando de analistas, asistentes, analistas no tanto, asistentes, auxiliares, versus el top management, los puestos N-1, N-2, hay aproximadamente 28 salarios de diferencia entre el nivel base y el top management de la pirámide. 28 salarios de diferencia que esta brecha viene cayendo. Me recuerdo que la primera vez que presentamos esto estábamos alrededor de 34 salarios, por allí en el año 2017 o 18, en el 2020 bajó a 30 y ahorita estamos en 28. Yo no creo que esto disminuya mucho más. Esto se parará en 27, 26, pero de allí no va a disminuir mucho más porque, digamos, las estructuras salariales ya están fundadas sobre esto. Las progresiones entre niveles acá son bastante altas. Yo llegué a Perú hace unos 12 años atrás aproximadamente, y yo recuerdo, o sea, yo venía de analizar datos de compensaciones de otros países de Latinoamérica, donde cuando tú pasabas de ser analista a ser jefe,
pues ganabas un 15% más, un 20% más. A mí me llamaba mucho la atención los resultados de encuestas salariales acá, porque veía que tú de analista jefe prácticamente duplicabas tu sueldo. No sé, si un analista ganaba en promedio 4.000 soles, un jefe ganaba 8.000. Estoy hablando de hace 8 o 10 años atrás, ¿no? El punto es que esto se viene dando desde hace muchos años y yo creo que no va a bajar mucho más. Luego tenemos economías o países como Argentina, donde la progresión entre niveles o esa brecha salarial entre niveles es bien baja. Básicamente esto responde primero a que Argentina ha trabajado en general como cultura, como país, en muchos temas de equidad, de diversidad, y esto ha ayudado a que estas brechas no sean tan amplias. Segundo, en Argentina prácticamente les diría que alrededor del 60% de los colaboradores de las organizaciones están sindicalizados. De hecho, en puestos inclusive de mandos medios te piden sindicalizar. Los sindicatos son una institución y tienen una mirada bien distinta a la que tenemos acá. Entonces, esto hace que evidentemente las brechas salariales sean un poco más pequeñas. Luego, cuando veo las brechas salariales entre hombres y mujeres, ¿qué sucede? Esta brecha, acá yo sí les diría que hemos tenido una evolución muy interesante y creo que tenemos muy buenas noticias en los años que hemos presentado los resultados de esta encuesta. El año pasado, la brecha salarial a nivel ejecutivo entre hombres y mujeres en Perú era de 10%, este año es de 9%. Ustedes dirán, bueno, Adriana, bajó 1%, no es que estamos disminuyendo mucho, pero cuando yo presenté datos de esta encuesta, similar muestra, hace nuevamente 5 o 6 años atrás, estábamos hablando de, en este nivel, aproximadamente un 24%. Entonces, en pocos años hemos disminuido bastante esta brecha a nivel ejecutivo. Y hoy en día, si recuerdan lo que les comentaba al inicio, incluso tenemos alrededor del 30% de mujeres ocupando posiciones de liderazgo. Y esto va a hacer que evidentemente estas brechas cada vez más vayan disminuyendo. Luego, me parece súper interesante que a nivel gerencial la brecha bajó de 8 a 2.6%, y a nivel profesional prácticamente la brecha ya es inexistente. Ojo que todo esto enmarcado en la muestra de la encuesta salarial. Yo no estoy hablando de que este es el resultado del Perú, en esto quiero ser muy clara, no es el resultado país, pero por lo menos sí es un resultado consistente de una muestra de empresas que vienen realizando prácticas de gestión de talento interesantes, y esas prácticas o esas buenas prácticas les estamos viendo los resultados. Entonces creo que sin duda es un avance interesante. Cuando nos vemos frente a Colombia, frente a Chile, en Chile sigue habiendo una brecha importante entre hombres y mujeres a nivel ejecutivo. Esto disminuye a nivel gerencial, pero hoy en día están por encima de nosotros, cuando hace 5 o 6 años Perú era el último país. O sea, éramos el país con más brecha salarial a nivel ejecutivo, a nivel gerencial. Entonces, como les digo, sin duda, esto es un avance. Y creo que se siguen haciendo cosas interesantes, las empresas cada vez más se están profesionalizando en temas de compensación y en valorar sus posiciones y en gestionar a los puestos y menos a las personas. Yo voy a aprovechar de hacer una pausa acá porque veo que hay algunas preguntas en el chat y además ya vamos a pasar a la parte mucho de compensación de Solo Perú. Entonces quiero aprovechar para leer acá algunas de las preguntas que tenemos y ya vamos a seguir con la siguiente parte. Entonces por acá pregunta Jenny Beatriz, ¿cómo manejan las empresas que tienen sedes en todo Latam para manejar la equidad interna? Es decir, aquí intervienen conceptos como costo de vida y contexto país. Jenny, no sé si estoy entendiendo muy bien tu pregunta, pero si quieres luego nos aclaras un poco en el chat. A ver, la equidad interna se maneja por país. Es muy difícil que tú mantengas una equidad general a lo transversal de la TAN. Es decir, imagínate que yo tenga operaciones en Brasil, Argentina, Chile y México y Perú.
y tenga un gerente de recursos humanos, difícilmente le vas a pagar lo mismo digamos, en todos los países. Lo que sí seguramente es que dependiendo del tamaño de las operaciones, tú vas a tener esta posición con la misma valoración del puesto. Sin embargo, si tu operación de Brasil triplica en facturación a tu operación de Perú, seguramente la valoración del gerente de recursos humanos de Brasil va a ser mayor que el de Perú. Y eso va a hacer que tenga una remuneración mayor, pero que va a responder a la valoración de puesto. Entonces, lo que yo te puedo decir acá en respuesta a tu pregunta es que para ver temas de equidad, lo más importante y lo clave es tener los puestos valorados que respondan al tamaño de la compañía y al tamaño de cada uno de los negocios. Y definitivamente las estructuras salariales de los países responden a la situación de cada país, al costo de vida país, a la devaluación del país, a la oferta y la demanda, porque las estructuras salariales van mucho por oferta y demanda de talento. Entonces hay países que uno ve que pagan más, pero puedes responder también a un tema de escasez de oferta de talento, por ejemplo. Entonces, eso un poco respondiendo a tu pregunta, no sé, Ren, si tú quieres complementar algo allí. Yo he visto, o sea, lo que yo he trabajado con algunas empresas, pero ya hablando de corporaciones regionales o que tienen operación en varios países de Latinoamérica, es que principalmente para, por ejemplo, ejecutivos se puede tener alguna estrategia de movilidad ya, por decirlo así, pues que el 90% de tus ejecutivos tienen que ser únicamente movimientos internos, es decir, ya se tiene una estrategia de talento que tú quieres que todos tus ejecutivos se muevan pues entre Brasil, México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, y va a ser algo muy natural. Entonces, cuando hemos trabajado ese tipo de esquemas de compensación regionales, donde tienes una movilidad de ejecutivos muy continua, ahí conviene, en algunos casos, y ya depende mucho de cuál sea la estrategia de compensación de cada empresa, tener una escala que a lo mejor sea transversal a todos los países, dolarizando esa escala y de alguna manera pagándole con moneda local, pero estamos hablando de una escala bastante competitiva porque incluso puedes traerte talento con esa escala de gente de Miami o a veces hablamos de empresas que salen de la región. Entonces, yo cuando he visto eso, no es por un tema de equidad, es por un tema más de movilidad y de estrategia de movilidad de ejecutivos. Y tal cual, si es equidad interna y realmente vas a trabajar una escala salarial completa de una empresa, más es conveniente verlo de manera local todo, pero si ya quieres ver una transversalidad porque la estrategia de tu organización es mover ejecutivos de manera continua entre diferentes países, tratarlo de manera local puedes confundirlo un poco al ejecutivo. Entonces es un poco mejor tener una escala flat que evidentemente sea muy competitiva, típicamente con los top pagadoras de la región, para poder tener esta atracción de talento y retención de manera más constante para todos. Pero no es tanto por equidad, sino más por un tema de estrategia de competitividad. Adri, creo que hay una pregunta también de Nelly y va, me parece un poco ligada a lo que venías contando, ¿no? ¿Hay algún país de la región que tiene algún tope en la brecha del máximo y mínimo de sueldo a nivel legal? Yo creo que ahí Ren nos puede ayudar mejor con esa Dale. respuesta. Entiendo que hay algunos países de la región que lo tienen, pero no tengo conocimiento exacto de cuáles son. A ver, Renzo, Sí, ilústranos. no, no, No sé si te puse en lo que yo he aprietos, ¿no? visto, bueno, en Bolivia sí tenemos, sí existen, no trabajamos mucho con Bolivia, pero en Bolivia sí existen restricciones muy fuertes de cuánto es el mínimo y el máximo que se puede pagar, e incluso en temas de incrementos, e incluso ya está también eh, seteado cuánto es el incremento que se hace de manera anual, ¿no? O sea, por ley se tiene que dar cierto nivel de incremento a todos los empleados. En temas de topes, y esto creo que surge del CEO, ¿no? Del ratio SEO, no existe nada legal como diciendo, pues un gerente general no puede ganar más del X% o de la cantidad X con respecto al sueldo base, porque a todo esto, este ratio se calcula de diferentes maneras. Puedes calcularlo con el mínimo de pago, con el punto medio del promedio general de toda tu empresa. Entonces, lo que sí hemos visto es que desde el año 2019 en Estados Unidos, dentro de estos reportes que se piden por compliance a todos los que están en bolsa, ya se les está pidiendo que incluyan dentro de esta información, porque ustedes
se han puesto a buscar, pues en Estados Unidos tú puedes buscar todas las empresas que están en la bolsa americana y vas a encontrar toda la plan ejecutiva, cuánto se le paga en acciones, cuánto se le paga en sueldo base, cuánto se le paga en corto plazo, porque todo es público, ¿no? La bolsa americana está muy regulada en ese aspecto por todo lo que ha pasado antes en temas de compensación con las empresas que valorizan en bolsa. Entonces, una de las cosas que ya se ha agregado a este pues sinfín de puntos que se piden en estos reportes, en estos proxy statements, es el ratio del CEO, es decir, cuánto es ese nivel de salarios que le lleva el CEO al porcentaje promedio o al promedio de sueldos de toda la empresa. Entonces, cuando Estados Unidos comienza a meter ese tipo de cosas, es porque algo probablemente va a sacar después. Todavía hoy no existe ninguna regulación en un país como que el director general no puede ganar más de un X cantidad de salarios, pero al momento de ver este tipo de acciones ya comienza a saltarnos alertas a nosotros de por algo se está tomando esto en cuenta y aparte es un tema muy mediático, ¿no? Muy aparte de que nos pueda llamar la atención este tipo de cifras que en Europa y en Estados Unidos incluso son mucho mayores, cuando hablamos de toda la compensación, incluyendo largo plazo, sí podría ser un poco pues, alarmante para la población ver números tan exagerados y posiblemente en algún gobierno futuro podrían tomarse acciones, pero por el momento no se ha tomado ningún tipo de acción legal en ese aspecto. Si quieres, Buenísimo, Renzo. seguimos. Sigamos con Sí. la presentación. Sí. De hecho, Ren, bueno, ahora vamos a seguir con la parte de compensación en Perú. Y ahí aprovecho a conectar con una de las preguntas que estaba en el chat general. Acá les vamos a hablar un poco primero de la compensación fija, vamos a hablar de la compensación variable, de los incentivos a largo plazo y en la última parte vamos a estar hablando de beneficios. Así que Ren, acá te dejo para que nos cuentes un poco cuáles son las tendencias en términos del salario fijo. Sí, de hecho, aquí lo que vamos a ver es un esquema que nos muestra la variación porcentual que ha existido por cada nivel, ya hablando en soles, ya hablando solo de Perú, por cada nivel de puesto que tenemos en porcentaje. Entonces vemos que, por ejemplo, para el gerente general el porcentaje casi que no se movió, porcentualmente no se movió el sueldo, en los directores disminuyó un 3%, en los gerentes también, en los líderes de equipo aumentó un 1% y en los profesionales disminuyó un 1%. De hecho, lo que nos muestran estos porcentajes es que se ha movido muy poco la muestra, y acá hablamos de la muestra. Antes hablábamos de cuánto sigue el incremento promedio, ¿no? Eso no es lo mismo que hablar de estas variaciones, porque acá hablamos de toda la data, cómo se ha movido. Pueden haber empresas que hayan ingresado, empresas que hayan salido, pero como nuestra muestra es tan grande, eso no es que te mueva mucho la aguja. La lectura que nosotros le damos a esto es que ha habido cierta perturbación en el mercado en temas de pues, nuevos salidas de profesionales, ingresos de profesionales, o sea, se han congelado algunos incrementos salariales. Entonces, todo esto nos llama o nos hace ver de que realmente el mercado en términos generales no se ha movido mucho. En algunos casos puede haberse disminuido un porcentaje bastante menor, en unos casos ha subido también muy poco, pero lo que nos hace ver es que el mercado ha tenido una respuesta muy conservadora que evidentemente responde ante esta coyuntura que hemos vivido de pandemia, ¿no? En la cual pues, los resultados no son muy claros, las empresas no han preferido arriesgar, vemos que los incrementos no han sido tan altos y de hecho no se han aplicado a gran parte de la población, ¿no? Vemos que el 34.5% fue el porcentaje de la población que recibió incrementos en el 2020. Entonces, ya venimos con una coyuntura que nos hace llamar la atención de que no deberíamos de estar exagerando mucho en los incrementos salariales y por ende el mercado no ha sufrido un movimiento muy alto. Esto no significa por si acaso de que hayan habido reducciones de sueldo, eso no ve este análisis, lo que ve es en términos generales cómo se ha movido y lo que vemos es entradas y salidas de personas, pocos incrementos, por ende una casi paralización del mercado en términos salariales, ¿no? Ahora, si quieres, pasamos a ver contigo, Adri, cómo esto se ve ya pues, en temas de familia de puestos, en temas de áreas, ¿no? Si realmente hay una diferencia. Estás en mute, Adri. Sí, perdón. Ujú. Ya, acá vamos a empezar a ver, digamos, los resultados. Vamos a ir a empezar, o mejor dicho, vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿no? Como para empezar a ver algunos detalles de qué pasa con la compensación en general. Y yo creo que
una de las cosas interesantes es ver cómo se mueven los salarios en función de la atracción y la retención. Y yo creo que si bien pues venimos de una época de pandemia, pues al final hay oportunidades, o sea, así como tenemos desvinculaciones, también se vienen oportunidades para muchos. Entonces, a mí me gustaría que antes de nosotros contarles acerca de cuáles son aquellas posiciones que nosotros hemos estado viendo, digamos que son más difíciles de atraer o de retener, nos gustaría que ustedes nos los cuenten primero. Entonces, allí en el chat, Matías les ha colocado el link para que entren al Menti y puedan votar de acuerdo a la situación de sus compañías, cuál creen ustedes que es la familia de puestos más difíciles de atraer y retener. A ver, yo... Vamos a dar unos 3 segundos más y ya cerramos la votación. Miren qué interesante, o sea, claramente esto ya no va a cambiar la tendencia. Fíjense qué interesante cómo vemos, y yo creo que estas conversaciones las hemos tenido nosotros con los clientes, creo que a diario, como el tema de IT y telecomunicaciones y todos estos puestos que tienen que ver con la explotación de datos, con análisis de datos, inteligencia de negocios, cómo han ido tomando relevancia en el mercado, ¿no? Esto creo que se asemeja mucho con los resultados que nosotros tenemos. Mati, si podemos volver a la presentación. La verdad es que no es muy distinto de lo que nosotros hemos visto como resultados en nuestra encuesta, solo que en el caso particular de la encuesta, lo que nosotros relevamos es que los puestos más difíciles de atraer tenían que ver con los temas de ventas, marketing y gestión de productos, pero en segundo y tercer lugar está todo lo que tiene que ver con temas de análisis de datos, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema de retención. En temas de retención, en nuestra encuesta se repite mucho lo que es ventas, marketing, y en segundo lugar tenemos igual todo lo que tiene que ver con análisis de datos, gestión de datos, ingeniería y ciencia. Yo creo que esto es transversal para todos, es un dolor que venimos teniendo y que además viene siendo bastante complejo también encontrar datas de estas nuevas posiciones que están saliendo del mercado y que yo creo que cada vez más vamos consiguiendo mayor cantidad de datos. Ahora bien, si nosotros vemos cómo se comporta este tema de atracción y retención frente a la competitividad de las áreas funcionales respecto al mercado general, yo creo que acá podemos tener un panorama muy claro de cómo definitivamente estas áreas de TI, que ya vieron que digamos, están siendo bastante complejas en temas de atracción y retención, las áreas de ventas y marketing, si yo las comparo con el mercado general, TI es 41% más competitivas a nivel de directores, igual que ventas y marketing, y los líderes de equipo tienen un comportamiento muy similar.
Entonces, si se dan cuenta, no es muy distinta la situación que vemos cuando yo comparo estas áreas funcionales con el resto digamos, con el mercado general, ¿no? Entonces, esto en términos, hasta acá venimos analizando solamente salario fijo, pero ahora queremos contarle, y me parece muy importante que toquemos este tema, contarles qué ha pasado con la compensación variable, ¿no? Que es otro de los grandes pain points que tenemos cuando nosotros analizamos la compensación total en nuestras organizaciones. Entonces, sí, si podemos seguir adelante, me gustaría contarles acerca de cómo se vieron afectados nuestros bonos por objetivos, o en algunas compañías los llaman bono por desempeño o bono anual. Mati, si me ayudas ahí con pasar la diapo, porfi. Cómo se han visto afectadas las compañías y sobre todo los ejecutivos en términos de lo que recibieron como bonos reales. Si yo comparo lo que recibieron los ejecutivos por su labor del 2019 pagado en el 2020 y lo que han recibido por su labor del 2020 pagados en el 2021, estamos hablando que a niveles de directores y gerentes generales recibieron 23% y 12% menos. ¿Esto significa que los targets bajaron, cayeron? No, los targets no se movieron, pero los reales sí. Lo que percibimos sí. Y bueno, esto tiene que ver mucho con los resultados de negocios y con que no todas las empresas podían garantizar cubrir un porcentaje de este bono, ¿no? Efectivamente, se ven más afectados gerentes, directores y CEOs, más que los mandos medios y contribuidores individuales, por un tema también de elegibilidad de estos pagos. Los pagos de bonos suelen estar más asociados a mandos medios hacia arriba, ¿no? Y otro tema que no es menor tiene que ver con la caída de las utilidades. Las utilidades también han venido teniendo una caída importante, y en este caso es al revés. Quienes de alguna manera sufren un impacto mayor son los paraprofesionales, que en nuestro caso son asistentes, operarios, auxiliares, tuvieron una caída de antes recibir alrededor de 12.6% como porcentaje de utilidades, que esto estamos hablando que es un poco más de un salario es mucho más de un salario, ahora recibieron 9.7%, que ya es muy pegado a un sueldo. Un sueldo aprox es 8.33%, ¿no? Misma razón, mismo tema pasa con los profesionales y también con los mandos medios. Entonces, lo que realmente han devengado los trabajadores en términos de percepción del flujo de caja, tanto por utilidades como por bonos anuales, sí ha sido bastante menos, y yo creo que ha sido el mayor impacto en la compensación, porque no es que nos hayan cambiado el paquete de compensación, es que debido a los resultados de las organizaciones, producto de la coyuntura que estamos viviendo, que tienen que ver con el tema económico, con el tema político, y a esto plus la pandemia, pues evidentemente hay un impacto alto. Y si vemos esta foto y hacemos un zoom en lo que es la fuerza comercial de las organizaciones, nuevamente la foto no cambia. Lo que les quiero decir con esto es que la conclusión es que en términos de bonos variables, llámese bonos anuales, llámese incentivos por ventas, la situación no fue muy distinta. Lo que sí debo rescatar es que en términos de incentivos de ventas, nosotros hablamos con gran cantidad de clientes, hicimos un levantamiento un poquito más formal en algún grupo de empresas, y el 38% de las empresas nos mencionaban que habían garantizado una parte de la compensación para no afectar a la fuerza de ventas, pues porque si el mix de compensación de la fuerza de ventas, estoy hablando en términos mensuales o trimestrales, es 80-20, 70-30 o 60-40, ya les estoy, sobre todo a los que ganan 60-40, ya les estoy afectando una parte importante de su bolsillo si no les garantizaba esta parte variable.
por la naturaleza de su posición. Pero realmente tenemos un impacto importante acá. Ren, yo veo que estamos bien ajustados con el tiempo, sin embargo, no quiero que nos vayamos sin que podamos contarle a la gente un poco qué ha pasado con los incentivos de largo plazo. Perfecto, Adri. Sí, bueno, los incentivos de largo plazo pues es una herramienta de compensación que no se utiliza tanto en Perú como podemos ver. Únicamente hemos visto que el 36% de las empresas han otorgado este tipo de incentivo. Para los que no lo conocen, en corto, un incentivo de largo plazo lo que busca es asegurar resultados a largo plazo, es decir, en más de un año. Típicamente hablamos de un horizonte de entre 3 y 5 años, con diferentes KPIs, diferentes tipos de incentivos, porque ya no hablamos únicamente de cash, sino también muchas veces los vinculamos a acciones o acciones fantasmas, que son como pues acciones ficticias que podemos determinar de una empresa. Todo con el fin de que demos este mensaje de que el ejecutivo se sienta también no solo como parte de la mesa directiva, sino también como dueño de la empresa. No es como darle parte de nuestra empresa o de la organización a los ejecutivos típicamente o a los profesionales para que puedan también lograr los resultados a largo plazo mucho más sostenibles. Entonces tenemos que el 36% de las empresas en Perú lo otorgan. Podemos ver de que la elegibilidad dentro de este 36%, pues el 94% nos respondió de que lo otorga a directores, un 92% a ejecutivos, un 56% a gerentes, y entre profesionales y no profesionales un 16 y un 4%, que aquí evidentemente hablamos de otro tipo de herramientas que se pueden utilizar también, pero es muchísimo menor la cantidad de clientes que lo pueden aplicar. Luego, si vemos las herramientas que utilizan, nosotros en Perú el típico modelo de incentivos de largo plazo que se utiliza es el de acciones restringidas, que básicamente una otorga de acciones, o sea, se le da acciones al ejecutivo o a la persona que esté dentro del plan, pues con la promesa de que se cumpla un cierto periodo de tiempo en el cual tiene que permanecer en la organización para que se pueda ejecutar de esta manera. Entonces, de esta manera retenemos a los ejecutivos por 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo sea la política, y es lo que actualmente se utiliza más. Sin embargo, otro tipo de acciones, otro tipo de instrumentos de largo plazo vinculan no únicamente al hecho de quedarse, sino también al hecho de llegar a ciertos resultados. Y estos pueden ser vinculados al desempeño de la acción, es decir, que la acción realmente crezca un cierto porcentaje y en base a eso se le dan las acciones, u otro tipo de incentivos que estén orientados a de que hayan algunos KPIs de largo plazo. Hoy en día también se habla mucho de sostenibilidad, de responsabilidad social. Este tipo de KPIs también a veces se incluyen dentro de los incentivos de largo plazo porque buscan esto, ¿no? La sostenibilidad de la organización. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Matt, podemos ver cuál es este mix de compensación que también incluye el fijo, corto, largo plazo y también beneficios, ¿no? Como se pueden dar cuenta, para los ejecutivos o para toda la parte, digamos, de más top de la pirámide, el porcentaje de fijo es menor, cerca del 68 y 64%, y el resto pues vienen a ser entre incentivos de corto plazo, incentivos de largo plazo y beneficios. Y el resto del mix de compensación para lo que viene por debajo, pues es un poco menor en cuestiones de fijo, y para los puestos iniciales vemos que los beneficios vienen a ser un porcentaje importante dentro del mix, porque si cuantificamos al final todos los beneficios que le damos, como beneficios de salud, o algunos dan beneficios de alimentación, beneficios de transporte a nuestros empleados, vemos que esto al final pueden ser montos pequeños nominalmente, pero porcentualmente en comparación con sus salarios pueden ser un monto importante. Si hacemos un comparativo con, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que es bastante distinto al de nosotros, realmente ellos tienen un mix de compensación muy distinto, porque el fijo puede representar más o menos una cuarta parte de todo lo que ganan en el año, y los incentivos de largo plazo pueden representar la mitad de todo lo que ganan en el año. Entonces, realmente hoy en día en Perú todavía se tiene pues una tendencia muy fuerte a cubrir el fijo, a ser competitivos en el fijo, y todavía muy poco en lo variable, pero creo que es algo que va creciendo poco a poco. O sea, cada vez más la mirada es verlo por el variable, que está orientado a objetivos, orientado a resultados, y ya no tanto únicamente ser competitivos con un fijo, que a lo mejor podría ser un costo que no necesariamente nos asegura el cumplimiento de buenos resultados, ¿no? Y ahora sí, sí, sin agregar más en este aspecto, me gustaría pasar a la parte de beneficios y ya un poco cerrando también la presentación que estamos siguiendo ahora.
Con respecto a los beneficios, en este año hemos visto que nuevamente, y esto es algo que viene año a año, los beneficios de salud son los que más, son los más prevalentes en el país. Pues el 100% otorga algún tipo de beneficio y el 92% ofrece un tipo de plan médico privado para todos los empleados y un 70% ofrece algún tipo de chequeo adicional, ¿no? Y de chequeos adicionales, pues hay diferentes chequeos que se pueden hacer. Pero como segundo punto, como segundo beneficio con mayor prevalencia, nos sorprendió de que este año estén los préstamos y en particular los préstamos que se ofrecen por emergencia. El 90% de las empresas mencionaron de que este año lo otorgaron y esto tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado con la pandemia. Muchas empresas comenzaron a otorgar este tipo de beneficio para poder ayudar, pues que tenga un flujo de caja necesario en el momento que lo necesitaba cada persona. Estos préstamos de emergencia muy relacionados a temas de salud, ¿no? Y típicamente un modelo de préstamos por emergencia, pues normalmente se compensa ya sea con las gratificaciones o con utilidades o con bonos futuros, de modo de que el trabajador recibe hoy dinero que probablemente va a tener después, pero que por temas de emergencia lo necesita con urgencia. Y típicamente también tiene pues algún tipo de filtro, ¿no? Como tercer punto, también se habló mucho de temas de beneficios que tienen que ver con el equilibrio del trabajo y la vida, que evidentemente tienen que ver con temas también de pandemia. Esto nos ha desequilibrado mucho la manera en que nosotros típicamente hemos trabajado y la manera en que nosotros nos equilibrábamos. Y por último, un beneficio que poco a poco ha venido tomando cada vez más importancia en el país es el autocompañía, que actualmente tenemos el 71% de empresas que lo ofrecen y de ellos el 83% es para los presidentes. De todo el mercado, 83% ofrece para los presidentes o el gerente general. Y si me ayudas con la siguiente diapositiva, Matt, uno de los puntos del tema de trabajo, digamos, de este equilibrio entre trabajo y vida, y que últimamente se está viendo mucho, es el trabajo flexible, ¿no? Las organizaciones están tomando ya propuestas y las empresas ya están considerando tomar el trabajo flexible como algo perenne, algo que se va a aplicar en el largo plazo. Tenemos un 81% de empresas que nos han respondido de que este modelo híbrido entre trabajar a distancia, incluso trabajar en diferentes horarios, se va a aplicar no solo por temas de pandemia, sino también a largo plazo. Y aquí vemos algunos números que lo respaldan, como por ejemplo, el 47% de las empresas piensan de que esto ha reforzado, o sea, este trabajo a distancia ha reforzado la confianza con los empleados, el 61% califica de que el desempeño fue exitoso, el 96% piensa que los trabajadores fueron más productivos y el 91% indican de que el trabajo colaborativo ha aumentado por temas de pandemia. Entonces, realmente sí los números nos dicen que efectivamente este modelo de trabajo a distancia ha funcionado a pesar de que haya tenido pues algunos percances. Sin embargo, los ejecutivos y los directivos de gestión humana nos han mencionado de que realmente ven con buenos ojos poder aplicarlo de hoy en adelante, pero evidentemente con un desarrollo un poco más planificado, con herramientas que sean un poco más orientadas al equilibrio también que va a tener los colaboradores. Pero de todo esto, algunos retos que nos mencionaron es primero el de la salud mental, es decir, el hecho de trabajar de remoto afecta a la salud mental, entonces hay que poner planes que realmente puedan ayudar a que esto no se afecte de manera fuerte. Las guías y las políticas claras, es decir, con qué tipo de vestimentas está, cámaras prendidas, en qué momento me puedo conectar. Todo esto también se tiene que clarificar. Métodos y herramientas que sean correctos, es decir, que nos ayuden a ser eficientes en nuestro trabajo de manera a distancia, mantener a los colaboradores conectados, porque evidentemente se pierde un poco la conectividad cara a cara. Y por último, crear una competencia, pues, crear competencias para el trabajo remoto, es decir, todas estas habilidades blandas de organización, de estructura que se necesitan recabar para poder cumplirlo de manera correcta. Y ahora sí, te doy a ti el pase para poder cerrar pues con estos puntos de estos beneficios que últimamente se están aplicando, Adri. Gracias, Ren. Yo acá solamente para cerrar y de una manera muy rápida, hay un mensaje que yo les quiero dejar y de hecho, si alguno de ustedes han tenido la posibilidad de ver la revista de Perú, hemos escrito este mes justamente un artículo sobre el tema de bienestar financiero y la estrategia de compensación. Y este es el mensaje con el que nosotros queríamos cerrar y que les queríamos dejar. ¿Por qué? Porque se habla mucho del tema de la salud mental, y aunque ustedes no lo crean, teníamos un menti para compartir, pero en ánimos de no robarles mucho tiempo más, uno de los temas que genera más estrés en la salud mental de las personas tiene que ver con el dinero. Y con el dinero, ¿por qué? Pues bueno, porque en Latinoamérica de alguna manera solemos
vivir mucho de los préstamos, de endeudarnos. Y una de las cosas que no suelen tomar en cuenta las organizaciones al momento de establecer su estrategia de compensaciones tiene que ver con entender cuál es el nivel de endeudamiento de sus colaboradores. ¿Por qué les digo esto? Porque de nada sirve que yo le dé un incremento salarial de 5%, de 7%, si un trabajador el 80% de su salario lo deja en pagar tarjetas de créditos y préstamos personales. Pues no importa cuánto yo le suba, cuánto yo le incremente. Si todo su dinero está prácticamente embargado porque está dedicado a pagar deudas. Y esto no es menor, esto le afecta con seguridad a un porcentaje bastante alto de los trabajadores en una organización. O sea, de hecho, en una encuesta que hicimos a nivel de LATAM, vimos que 20% de las ausencias de trabajadores están relacionadas a haber faltado al menos un día en el año para resolver un problema financiero. Un trabajador gasta de 4 a 6 horas laborales semanales pensando en la situación financiera. Y así sucesivamente. Entonces, el estrés financiero nos puede generar importantes costos respecto a los resultados del negocio. Con lo cual, yo los invito a que este sea un tema al que les prestemos atención si alguno de ustedes está en el mundo de gestionar las compensaciones, y al que empecemos a apoyar a nuestros trabajadores y a entenderlos nosotros como área de recursos humanos, porque eso nos va a ayudar a definir nuestra estrategia de compensación. Nuevamente, podemos cubrir la inflación, podemos hacer lo que querramos en términos de compensación, pero si la mitad de nuestros trabajadores tienen el 30, el 40, el 50% de sus salarios embargados, digo embargados entre comillas, porque están comprometidos con deudas, no importa cuánto les demos. Entonces, trabajar en temas de la compensación total, del salario emocional y de ayudar a nuestros colaboradores a tener una mejor gestión financiera, sin duda alguna nos va a ayudar a tener una mejor estrategia de compensación. Yo creo que sin más cerramos. Yo estuve revisando un poco las preguntas que habían en el chat y solamente para hacer una aclaratoria que vi por allí importante, que nos preguntaban cómo estábamos presentando los resultados en términos de compensación total. Fuimos cascadeando. Primero hablábamos de salario fijo, luego, si vieron, hablábamos ya de la compensación variable, finalmente hablamos de la compensación total incluyendo largo plazo. Y por otro lado, y de hecho si quieren, le pueden escribir al equipo de Perú si quieren saber más detalles sobre el tema de la encuesta. Nuestro interés acá era más contarles que entrar en detalles tan técnicos y metodológicos de cómo, digamos, tomamos los componentes de la compensación. Nos tienen también en las redes sociales, seguramente en LinkedIn. Eso yo se los puedo aclarar con mucho gusto. Y luego nos preguntaban que cómo era esta división entre gerente general. Lo quisimos presentar en niveles de carrera estándar para el mercado, no tanto asociado a la metodología Mercer. Entonces, cuando nos referíamos a gerentes generales, estamos hablando de CEO, presidente, gerente general. Los directores VP, estamos hablando de N-1, reportes de gerentes generales, luego gerentes N-2, y luego mandos medios, todos aquellos profesionales de mandos medios que tienen equipos, que pueden ser, se pueden llamar supervisores, coordinadores, jefes. Al final son mandos medios que tienen equipos a su cargo, que no son contribuidores individuales. Luego tenemos a los contribuidores individuales o profesionales y finalmente a todo lo que es la parte de soporte de las organizaciones. Un poco así estaban divididos los gráficos, que fue otra de las preguntas que vi. Nada, agradecerles por habernos acompañado, por haberse quedado hasta el final. Discúlpenos que les hemos robado unos 8 minutos, pero nada, muchas gracias a todos. Gracias Adriana, Renzo, por la exposición, gracias a todos por participar y los invitamos a leer la última edición de la revista. Les dejé el link en el chat o también lo pueden encontrar en la página web de Perú. Muchas gracias a todos, cuídense.